Qué maravilloso sería si el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, te enviara una carta a tu iglesia. Es más, sería aún más maravilloso que el Señor te enviara una carta directamente a ti, a usted. Hoy vamos a estar hablando sobre las cartas a las 7 iglesias que existieron en Asia Menor, conocidas también como las 7 iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión hacemos un breve resumen. Y decimos breve resumen porque queremos hacerlo bien condensado. Esta es una enseñanza que podría durar varias horas, pero vamos a hacerlo en estos pocos minutos en lo fundamental, en lo que creemos más relevante, más importante. El Señor envía estas cartas a estas 7 iglesias que se ubicaban en lo que se conocía como la provincia de Asia Menor, que hacía parte del Imperio Romano. Esa Asia Menor ocupaba lo que hoy se conoce como la República de Turquía. Y era una época que padecieron esta iglesia donde había persecución por parte de los judíos que confrontaban a los cristianos, y también había persecución por parte de los pueblos paganos, idólatras, donde habitaban estos hermanos de estas 7 iglesias. Ahora bien, no es que solamente existían 7 iglesias. En este entonces estaban otras iglesias como la de Corintio, la de Colosa, la de los filipenses, la de Filipo, etc. Había muchísimas más iglesias, la de misma Roma. Pero el Señor escoge estas iglesias porque representan, Él en su sabiduría, en su omnisciencia, Él todo lo sabe, que representan los diferentes matices de la iglesia de Él, la iglesia de Jesucristo, en todo tiempo y en todo lugar. Por eso estas cartas tienen validez tanto para aquellas iglesias de aquel entonces como para la iglesia de Jesucristo en la actualidad. Comencemos de una vez con este corto análisis de las 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, que es conocida como la iglesia que dejó el amor más importante, su primer amor. Y entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia que lo más importante es el amor a Él. Iglesias que de pronto se dedican a hacer buenas actividades, y eso está bien, pero que van desplazando poco a poco lo fundamental, que es el amor a Dios. Y en nuestras iglesias, fíjense ustedes, el primer mensaje que el Señor da es a una iglesia que le falta amor. Una iglesia que no tiene amor por el Señor es una iglesia que no tiene amor entre hermanos. Y eso está viéndose en las congregaciones cristianas. Cada vez nos parecemos a esa iglesia donde no hay ningún amor entre los asistentes a las reuniones, a las congregaciones. Entonces, es un mal. Y recuerde que una de las señales del fin es que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y eso se ha introducido en las iglesias cristianas. Muchos cristianos que no aman a su hermano, ni le expresan muchas veces el amor a sus familiares. Grave eso, gravísimo. No aman, sino de pronto a un grupo selecto de familiares y a un grupo selecto de hermanos en la congregación. Ese es un amor discriminatorio y ese no es el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios es para todos. Así como Dios ama a todo el mundo, aún pecadores, no pecadores, los que le buscan, los que no le buscan, pero Dios ama a todos. Ese es el amor que Dios pone en los verdaderos cristianos, que aman a todo el mundo, aún sin merecerlo, porque Cristo nos amó a nosotros sin merecerlo. Pero muchos en las congregaciones cristianas tienen apariencia de cristiano, pero si no tienes amor, no eres un verdadero cristiano. Y no es cualquier clase de amor, repito, sino el amor de Dios. Prueba tu amor, prueba tu cristianismo. Ahora, esta iglesia, a propósito de prueba, era una iglesia que probaba a los que se decían ser apóstoles. Y no lo eran, eran falsos. Porque la palabra también dice en 1 Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo el que llega predicando en el nombre de Jesucristo. Hablan de Cristo, pero no son de Cristo, ni hablan lo que Cristo quiere que le diga. Son personas que utilizan el evangelio para provecho propio. El Señor le dice a esta iglesia, le dice a usted que no tiene amor en su corazón, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a las obras importantes, las obras que se basan en amor. Relaciónate con amor con tus semejantes, principalmente familiares y con tus hermanos de la congregación. A la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, le dice no temas. Ahora, en estos tiempos, tal vez en nuestras congregaciones, no estamos como la iglesia de Esmirna, que era una iglesia perseguida
hasta muchos eran encarcelados, tal vez lo apartaban de los negocios, de la vida social, etcétera. Pero ahora lo que está alejando a muchos de practicar un verdadero cristianismo es su falta de interés por ser realmente parte de la familia de Dios. Y me explico. Muchos van y asisten a las congregaciones, a las reuniones, pero no se integran realmente como hermanos, aunque tienen el título, entre comillas, de hermanos en Cristo. No son hermanos, no hacen parte de la familia de Dios porque no se relacionan con los demás como debe ser. También son selectivos. Como no tienen amor, fíjate, esto va concatenado con la iglesia de Éfeso, una iglesia sin amor. Entonces no tiene amor, no vas a las congregaciones, no oras por tus hermanos, no te interesa toda la congregación. Nosotros como cristianos deberíamos estar, número uno, pendientes a los asuntos de Dios. Número dos, pendientes y batallando por los asuntos de nuestra familia. Número tres, batallando y pendientes a los asuntos de la congregación. Y este punto de la congregación es cómo está tu hermano en Cristo, cómo puedes ayudarle, cómo puedes servirle. En fin, eso tiene que nacer de tu corazón. Si no tienes amor, de nada sirve que trates de hacerlo porque no va a salir de ti. Siempre será una persona discriminatoria. Tendrá tu grupito a quienes abraza, con quienes habla, con quienes comparte algunas cosas, pero a los demás lo tienes apartado. Y eso no es el amor de Cristo. Eso estás dejando de asistir a las congregaciones porque no hay amor en tu vida como cristiano. Por eso no asiste a los tiempos de oración. Por eso no asiste a las convocatorias que hacen los líderes ahí en la congregación o en cualquier evento. Por eso no evangeliza. Aunque no te están persiguiendo, pero tus ocupaciones que utilizas como excusa, y muchos sí tienen razón, no pueden asistir porque su tiempo no les da. Lógicamente, eso el Señor ve esa situación. Pero aquellos que toman como excusa su trabajo, su oficio, sus ocupaciones, para no asistir a las reuniones, es que eso, bueno, si no lo hacen, es porque no tienen amor en su corazón por los demás. Esta es una iglesia ahora mismo perseguida, pero de una manera diferente, no en lo físico, sino en los afanes que están rodeando a muchas personas. La iglesia de Pérgamo es la iglesia con falsas doctrinas. En la actualidad hay iglesias con falsa doctrina. Esta iglesia de Pérgamo simboliza esa iglesia que para tener más miembros y atraer jóvenes a las congregaciones, mezclan lo santo con lo profano o con lo mundano. Mezclan las cosas de Dios con las cosas que no son de Dios para atraer más gente. Representan a esa iglesia, Pérgamo representa a esa iglesia que han perdido el enfoque bíblico verdadero. Aunque predican de la Biblia, no están predicando el verdadero evangelio, usan la palabra de Dios, torciendo para engañar a los demás. Esta iglesia está llena de personas engañadas, personas que siguen esa falsa doctrina porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. La importancia del Espíritu Santo. La iglesia de Tiatira es una iglesia que no confronta para restaurar, tolera los pecados. Ahí en su congregación no confronta más a los miembros ni a los líderes que están en pecado. Esta iglesia de aquel entonces, esta iglesia de Tiatira, toleraba que esta mujer llamada Jezabel, que se decía profetisa, indujera, seducía a la gente, se engañaba a los cristianos. No es que ellos lo hacían porque y sabiendo que estaba mal, no, ellos los engañaba, como en estos tiempos usan argumentos para decirle, no, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, eso no es pecado, mira que la Biblia dice, y te sacan de contexto la cita bíblica y te convencen. Esta mujer hacía algo similar. Ella seducía a la gente a la inmoralidad sexual. Si un cristiano le dice, mira, haz esto que es pecado, usted con seguridad va a decir, no, yo no voy a hacer eso. Pero buscan el argumento dentro de la misma palabra del Señor para convencerte, torciendo la escritura sutilmente. La iglesia de Sardis es la iglesia que aparenta estar viva, pero está muerta espiritualmente. Esta iglesia aparenta tener un avivamiento. Sus reuniones son vistosas, hay como alegría, la gente está emocionada, pero la palabra del Señor nos enseña que este tipo de iglesia, como Sardis, son iglesias donde la mayoría de los miembros son indignos por el pecado en que viven. Se acostumbran
a ese engaño y se creen que están en el camino correcto, pero no lo están. Ellos creen que están haciendo lo correcto, que es la iglesia verdadera, que es la enseñanza verdadera, lo que está en esa congregación, pero esta iglesia de Sardis está fuera de la palabra del Señor. A la iglesia de Filadelfia, a esto nos dice el Señor, y le dice a usted, nos dice a todos, retén lo que tiene para que ninguno te quite el premio que ya está en tus manos. Sigue fiel, le está diciendo. A nosotros nos dicen este día que sigamos fiel. Lo que tengamos, retenerlo. Lo bueno, reténlo. No permita que cambies tu manera de ser. Mantente en el amor, mantente en la ayuda del prójimo, mantente en la fidelidad a Dios sobre todo, fidelidad a los líderes, fidelidad a los pastores, no a la murmuración, no hablar mal del otro, no juzgar, como dice la palabra del Señor, sino si alguien está en pecado, restáurale con espíritu de mansedumbre, pero con amor. Fíjense usted, el denominador común es el amor. Eso está faltando en nuestras congregaciones cristianas. Por último, a la iglesia de Laodicea, esta es la iglesia que es tibia espiritualmente, engañada por su riqueza material y su pobreza espiritual. Y a esta iglesia, a usted, tal vez sea su caso, le dice que usted debe comprar la verdadera riqueza espiritual, la fe, que es probada como se prueba el oro refinado en el fuego. Así se prueba el oro refinado en el fuego. Entonces, el Señor, hay cosas que no se pueden comprar con dinero. A esta iglesia, a estas personas que tal vez tienen buenos medios económicos, tienen otras cosas, pero el Señor a todos nos manda a comprar oro refinado por el fuego, que es la fe genuina, la fe verdadera, que no se compra con dinero. También le dice, compra la santidad. Y la santidad se obtiene es mediante una vida que cada día más y más busca de Cristo y se aparta del pecado, porque no aceptamos el pecado de nuestras vidas. Eso se llama comprar la santidad sin dinero. Y también le dice, aplícate colirio, le dice a esta iglesia, para que vea. Está diciendo, ten vista espiritual. No seas ciego espiritualmente. Mira lo que está pasando en el mundo, cómo está el mundo convulsionado, y todavía sigue practicando ese cristianismo tibio, ese cristianismo que no se compromete en la obra del Señor, no se compromete en la ayuda a los hermanos, no se compromete en ser un buen ejemplo para tu familia, que tu familia te vea como una persona confiable, no un ser ahí apartado, todo raro, misterioso, sino una persona en que aún los vecinos pueden llegar a tu casa a consultarte algo, a pedir un consejo, a pedir una oración, en fin, porque ven en ti que Cristo, ellos no ven a Cristo, pero sí ven que hay algo bueno en tu vida. Posiblemente no vean, así como dije anteriormente, a Cristo, pero sí ven que en ti está el Espíritu Santo de Dios que te permite llevar una vida victoriosa y que ellos también anhelan eso. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, le dice a usted, le dice a mí, busca a Cristo en verdad, permite que Él entre en tu vida. Hay muchos que se creen cristianos, asisten a las congregaciones, hasta figuran como miembros nominales en las congregaciones, se han bautizado en agua nuevamente, pero no tienen a Cristo en su corazón, no han recibido el Espíritu Santo, y hay que decirlo abiertamente, y esta es una palabra que confronta. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no recibes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Porque hagas muchas cosas de cristiano, no serás cristiano. Porque sepas mucha Biblia, aún porque prediques, porque seas líder, porque tengas un cargo directivo en la congregación, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es abrir tu corazón y decirle, Señor, entra en mi vida, y recibir al Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, el reino del amado Hijo de Dios, que es Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo en tu vida. Así que este mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es un mensaje para usted que llega a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, y le damos las gracias al Señor por su amor, por su infinita misericordia. En Cristo Jesús hemos dicho todas estas cosas. Amén y amén.
Bueno, mis amados hermanos y amigos, así finalizamos este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, como siempre recordándole que esta es una palabra que confronta, eso tratamos que sea, pero que confronta no para derribarte, para que te sientas que te están ofendiendo, sino para que despierte y para que seas edificado por la palabra del Señor. Una palabra que suaviza, que te dice que todo está bien, que te estás contento porque tienes apariencia de cristiano. Esa palabra no te sirve. Esa palabra lo que te estás adormeciendo, lo que está haciendo una persona sin amor, en tibieza espiritual, muerto espiritualmente. Pero una palabra que te confronta es para que reaccione, para que corrija lo que tenga que corregir, porque en el Señor siempre hay una oportunidad nueva, hay un nuevo comienzo, hay un reseteo. El Señor a estas congregaciones no le dicen, pero usted tiene estas cosas malas, a todas le señalan, con excepción de una, está haciendo esto malo, pero a ninguna le dice, ustedes ya no, están destituidos, ustedes no pueden hacer nada. No, le dice, arrepiéntete, a todas le da la solución. Y eso es lo que el Señor quiere para usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que usted recapacite y reaccione, se haga un autoexamen y usted mire en qué está fallando, qué tiene que corregir, si realmente está en el cristianismo verdadero, si ha nacido de nuevo. Eso es importante. Un cristiano tiene que nacer del Espíritu Santo. Esto no se trata de religión, no se trata de que yo voy a las congregaciones, voy los domingos y ya yo me bauticé y yo asisto a algunas reuniones, etcétera, etcétera, y yo oro a Dios. No, se trata de tener una vida realmente centrada en Cristo y que Él viva en nosotros a través del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 13 y 6, 19, 3:16 y 6:19, que nuestro cuerpo, tu cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo debe habitar en ti. Así que nos despedimos hoy, como siempre, recordándole que Cristo viene pronto y necesitas tener el Espíritu Santo en ti para poder ir con el Señor. Así que mantente en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.